clínica. Ya les subí al aula virtual la clase del jueves para que la revisen. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta sobre el trabajo de intervención grupal que tienen que hacer? ¿Aló? Voy a hacer un resumen, ¿ya? El jueves 15 y el sábado 17 tienen que presentar en grupo, proponer una intervención grupal. Ustedes quedaron de decirme cuántos minutos va a durar. ¿Mm? Se trabajan con los grupos que han venido trabajando. Y además de la intervención grupal, que debiese llevar la estructura que les enseñé hoy, tiene que incluir un anexo. Ahora voy a seguir con tipos de intervención. Entre los tipos de intervención nos vamos a dar cuenta que nos van a servir tanto en espacios individuales como familiares y grupales. ¿Mm? Es importante que nosotros podamos considerar cuál es el sentido de la intervención, ¿sí? Es decir, aquello que decimos o que no decimos, ¿sí? Debiese tener un sentido, que idealmente un sentido terapéutico. Entonces, cuando pensamos en el sentido que debiese generar, la pregunta es, ¿qué efecto se espera generar? ¿Sí? Y entre los efectos están el estabilizar, movilizar y problematizar. ¿Sí? Eso sería más o menos como lo objetivo o el sentido de por qué decimos lo que decimos. Buscamos o bien estabilizar a un paciente que quizá está muy en crisis, quizá movilizar a un paciente que vemos que está eh, un poquito rígido en su posición. Y también el tema de problematizar es justamente poder acompañar al usuario, a la usuaria, eh, a que pueda cuestionar o tensar, ¿no? Ciertas ideas preconcebidas que tenga y que sean como dolorosas para la persona. Con respecto, hay otro aspecto que se llama el timing, que el timing tiene que ver con el tiempo. Es decir, en qué momento yo voy a hacer tal o cual intervención. Este aspecto es de vital importancia porque se sugiere que uno no haga intervenciones como un poquito más complejas cuando recién estamos conociendo al paciente. Quizá vamos a tener que esperar un tiempo, ¿sí? Y de hecho, entonces, en esa línea, como cuando hacer la intervención, es importante, por un lado, considerar el proceso en el que está el paciente, en el proceso de recuperación,
Y también la alianza y el vínculo terapéutico. ¿Mm? La alianza tiene que ver con, con aquellos aspectos conscientes, ¿no? De la persona, eh, como con aquella parte que voluntariamente quiere trabajar un aspecto, ¿no? Entonces la alianza terapéutica en algún punto es como cuando decimos, bueno, yo estoy en este espacio porque quiero, por ejemplo, fortalecer mi autoestima. Siento que tengo mi autoestima muy disminuida. ¿M? Entonces por eso estoy acá. ¿Sí? Tiene que ver con aquellos aspectos entonces más conscientes. Por otro lado, está el vínculo terapéutico. ¿Sí? El vínculo terapéutico implica que la persona ya lleva un tiempo conociéndonos, ¿no? Y nosotros conociéndolos a él o a ella, ¿sí? Eh, nosotros ya manejamos cierta información respecto a su historia y principalmente el vínculo tiene que ver con algo relacional, ¿sí? Es decir, yo reconozco que esta persona es mi terapeuta y que a esa persona le cuento las cosas que me pasan. Respecto a los aspectos que hay que considerar al momento de realizar una intervención, ¿sí? Es decir, o sea, disculpen, al momento de evaluar una intervención. Porque justamente nosotros no podemos saber a priori qué efecto va a tener la intervención que hagamos. No podemos saber eso, sería genial que lo supiéramos. Pero como trabajamos con personas, ¿no? Nunca sabemos cómo va a caer lo que voy a decir al otro lado. Nunca vamos a tener certeza plena de eso. A veces podemos decir algo con las mejores intenciones y el otro lado se puede interpretar como algo muy agresivo, como algo muy amenazante. ¿Mm? Entonces, uno puede, por ejemplo, evaluar, ¿no? Como con qué cosas se queda el paciente de la conversación. ¿Mm? Y ustedes se lo pueden preguntar directamente, ¿sí? Como, bueno, ¿qué fue lo que, con qué te quedas de esta sesión que hemos tenido? ¿O con qué te quedas de lo que hemos conversado? Al hacer esa pregunta nos permite indagar efectivamente qué es lo que el paciente logra sintetizar, ¿no? De la sesión. Y esto es súper interesante porque a veces el paciente valora algo súper distinto a lo que valoramos nosotros. Como que nosotros podemos decir, hoy mira que estuvo entre la sesión, justamente hablamos de esto y esto otro, pero el paciente nos puede decir una cosa totalmente distinta y eso está bien, ¿no? Porque depende, al fin y al cabo, como de lo que él logre rescatar de este espacio. Entonces, muchas veces el paciente puede valorar algo muy distinto, ¿no? A lo que uno pensó al realizar la intervención. Aquí hay una viñeta. Cuando hablaba, escuché qué era lo que decía, dice una paciente. No me había dado cuenta lo mucho que me afecta la opinión de mi papá. ¿Sí? Entonces es interesante porque en algún punto cuando proponemos un espacio para que la persona hable de lo que le pasa, la persona también va, muchas veces va escuchando lo que dice. ¿Mm? Y justamente en este caso en particular, había pasado que la paciente hablaba, le costaba mucho dar su propio punto de vista porque siempre iba como al discurso del papá, como que era lo que el papá pensaba, que era lo que el papá decía. Otra pregunta es si hay algún cambio sobre el modo en que el paciente presenta el contenido. Eso también es importante a la hora de evaluar la intervención. Entonces, por ejemplo, es muy distinto cuando alguien nos dice, mi mamá jamás estuvo presente para mí, versus cuando señala, bueno, estuvo presente, pero quizás no de la forma en que yo necesitaba. ¿Mm?
Es interesante ahí porque vemos como dos modos diferentes de presentar una problemática en particular. Y podemos reconocer que no es lo mismo decir que la mamá, claro, nunca estuvo, ¿verdad? Como casi que fue una madre ausente, versus reconocer que sí estuvo, pero quizás no de la forma en que esa persona necesitaba. Es decir, en la segunda lectura la persona logra incorporar ciertos matices. Otra arista que uno puede evaluar es si ha cambiado en algo la posición desde la que mira las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas viñetas. Todas las mujeres con las que salgo son celosas y dominantes, versus ¿qué hago que las mujeres con las que salgo sufren y se quejan de que no las considero tanto? O en su defecto, tiendo a escoger mujeres altamente dominantes. Ahí vemos que, nuevamente, es la misma problemática, pero que se presenta en términos discursivos de distintos lugares. Es importante recordar que toda intervención tiene una duración. A veces es necesario que el paciente salga de la sesión algo removido emocionalmente. ¿Sí? Son tres ideas en verdad. La primera es que nosotros no podemos estar 2 horas con el paciente. ¿Sí? Porque ahí habría algo respecto a que la intervención no está logrando hacer lo que debiese hacer. ¿Sí? Si estamos en intervención en crisis, por ejemplo, a veces la intervención en crisis se extienden un poco más de lo que uno tiene pensado, ¿no? Pero siempre es importante considerar que hay un límite, que hay una delimitación. A veces es necesario, claro, que el paciente salga algo removido. En ese sentido, no esperen que todas las intervenciones que nosotros hagamos sean para aliviar al paciente, para que digan, oh, sí, qué alegría, qué tranquilo. Muchas veces las intervenciones efectivamente generan eso. Pero en otras ocasiones, justamente cuando estamos viendo quizás temas, ¿no? De cosas que el paciente no ha visto en su propia vida y que le causan daño a él o a otros y lo está empezando a ver, puede que eso le genere un poquito de angustia, ¿no? Y quizás esa angustia, en la medida en que no sea tan alta, es importante que ocurra, ¿no? Ayuda un poquito a problematizar el modo en que la persona quizás ha venido vinculándose con otro o consigo mismo. Y lo otro es que el tema del cambio, ¿no? Uno no puede esperar que el cambio ocurra después de 1, 2, 3 sesiones, ¿sí? Y bueno, también tenemos que delimitar qué tipo de cambios esperamos, ¿no? Y muchas veces entonces los pacientes nos traen, por ejemplo, bueno, me quedé pensando en lo que ocurrió en la última sesión. Aquí vemos que hay entonces 5 tipos de intervenciones. La primera es la clarificación, la segunda es informar, la tercera es señalar, la cuarta es confrontar y la quinta es interpretar. Con respecto a la clarificación, esta se entiende como, como lograr despejar la maraña del relato del paciente, ¿sí? Con intento de poder recortar elementos significativos del mismo. ¿Mm? Ustedes pueden clarificar, por ejemplo, explorando una palabra que se repita de forma reiterada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el paciente constantemente nos dice que una inútil en el amor, que una inútil en el amor, nosotros le podemos decir, bueno, usted dice que es una inútil en el amor, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué es ser inútil en el amor para usted? ¿Mm?
Hay otro tipo de estrategias. También podemos utilizar lo que se denomina la reformulación sintética. En todos estos días, durante el viaje, había un clima de paz. De pronto, no sabe usted cómo, todo ese clima se rompió y volvió a haber desconfianzas y reproches, ¿verdad? Entonces ellos te hacen como una reformulación sintética, lo cual implica que es como que hacen una síntesis ordenada del relato del paciente para poder como clarificar que efectivamente fue así, que acontecieron las cosas. ¿Sí? Esto es importante porque, como veníamos hablando durante la semana, nosotros no debiésemos asumir tan deprisa lo que nos quiere decir el paciente, ¿no? Es como que es importante poder ir trabajando con las mismas palabras que nos trae el paciente. ¿Mm? Porque esa palabra es la palabra que ha escogido para poder significar aquello que le ocurre. ¿Mm? Por lo mismo, no se sugiere que, por ejemplo, si el paciente le dice, no sé, no, y mi esposa me engañó, que ustedes digan, por ejemplo, si su esposa abusó de usted, ¿verdad? Es como, la idea es que nosotros no pongamos palabras nuevas, poder trabajar con las palabras que el paciente trae, a menos que sean situaciones como que haya que nosotros tengamos que ahora significar, ¿no? ¿Cuándo se utiliza la clarificación? Se utiliza inicialmente para explorar las particularidades de la historia del paciente, ¿sí? Es decir, para conocer cómo el paciente va estructurando su propia historia. El objetivo de la clarificación es que muestra un modo de percibir la propia experiencia. El paciente aprende a mirar selectivamente, a recorrer la masa de acontecimientos de sus vivencias. Y también el clarificar va a sentar las bases para otros tipos de intervención, tales como señalamientos o interpretaciones. Es decir, la clarificación usted le pueden ocupar desde la primera entrevista. Como, ¿a qué te refieres con esto? Me estabas contando que sucedió esto, A, B y luego C. Es así, ¿no? Perfecto. Pero como todo en la vida, tiene limitaciones. Y entre ellas que el paciente que no se sienta comprendido. Entonces que le diga, pero si ya le expliqué lo que me pasa, ¿cómo no me entiende? Para eso es muy relevante que el paciente termine de hablar, que termine de expresar su idea, ¿sí? Y que nosotros quizás en nuestro cuaderno podamos ir anotando aquellas cosas que hay que clarificar y quizás justamente en el camino el paciente las va clarificando, ¿no? Ya nos va quedando un poquito más claro. Pero ahí la sugerencia es como no interrumpir, porque claro, como que el paciente puede sentirse como que se le corta mucho su relato, ¿no? Estoy hablando en intervenciones individuales, principalmente. Hasta acá, con lo que es clarificación. ¿Tienen alguna duda? Todo claro, profe.
Perfecto. Por casualidad, ¿pudieron conversar sobre cuánto tiempo pueden hacer la intervención grupal? No han dicho nada, pero yo creo que con 30 minutos. Dejémoslo en 30 minutos. Vamos a ver qué opina el resto. Yo también creo que 30 minutos es como un tiempo suficiente. Profe, Dígame. nosotras igual conversamos y también quedamos con 30 minutos, estaría bien. Ya pues, ya, hagámoslo con 30 minutos. Con 30 minutos yo creo que está bien. Ya, súper. Me llegó un grupo al mail. A ver, déjenme buscar. Creo que el grupo de la Kenninger. A ver, ¿dónde lo tengo? Ah, no, el de la Elizabeth también. Claro, me llegó la Elizabeth. ¿Ah? En ese estoy yo, el Jorge, la Eli y la Kelly. Perfecto, sí, así veo. ¿Y quién más? Me llegó el de ustedes, para que al final de la clase me puedan enviar el resto. Que al menos de lo que reviso no veo que... Profe, Dígame. sí, disculpe una consulta. Para presentar este trabajo, ¿usted va a dar alguna indicación en cuanto a números de página, tamaño de letra, ese tipo de cosas, o uno lo manda a criterio? A criterio, Tatiana. Ah, ya. Sí. De ahí sugiero Arial o Times New Roman o Calibri de 12. Sí, queda un poquito a criterio. Sí, esos aspectos. Se los dejo a ustedes. El martes vamos a ver qué grupo comienza el jueves 15. ¿Qué haré? ¿Los talleres se pueden apoyar como de una presentación PowerPoint? Sí, te haré, totalmente. Ah, De hecho, ya, gracias. eso se espera porque como, o sea, no es que se espere necesariamente, pero sí pueden apoyarse en PowerPoint, pueden mostrar video. Ya, gracias, profe. Y si alguien tiene, no sé, algún problema para mostrar el video, me lo puede mandar y yo se lo muestro. Ya, eso, no sé. Ahí lo podemos ir coordinando. Ah, ya, y me llegó el grupo de Francisco también, Anubis, Víctor y Francisco. Hasta ahora tengo esos dos grupos. Ya, sigamos. Entonces, con informar. El informar se relaciona a la psicoeducación, explora ciertos aspectos de dinámica de los conflictos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de información. En las relaciones muy intensas puede darse la siguiente dinámica. Ver solo lo bueno a una persona, resaltando su imagen, y después, por algún desencuentro, puede que lo vea de forma negativa, centrándose solo en lo malo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, estamos explicando lo que veníamos hablando hace unas semanas atrás, ¿no? Hace unas clases atrás que tiene que ver con procesos de idealización y de devaluación. Como en vez de decirlo, usted está idealizando y devaluando, ¿no? Como que le podemos explicar, pues. Y justamente hay ciertas relaciones donde uno puede tender como a idealizar más, o sea, disculpen, como a enaltecer la imagen de otro, y luego hay un problema y se nos viene para abajo. Y justamente uno en este tipo de intervención puede recomendar lecturas o películas, pero lecturas o películas que funcionen a modo de metáfora. ¿Mm?
Entonces, por ejemplo, no sé, yo sé que está este libro como, no lo he leído nunca, eso sí, pero El Caballero de la Armadura Oxidada, que se ocupa harto. Hay uno que salió hace poquito, que es la bailarina de Auschwitz, creo. Y de películas, no sé, pues ahí ustedes pueden ir como recomendando un poco, pues desde El Circo de las Mariposas que hablábamos antes. Que se los tengo que subir a todo esto. Les voy a subir El Circo de las Mariposas. O pueden recomendar como, no sé, cierta película que retrata, no sé, yo tampoco la he visto, pero dicen que es como bien interesante para analizar las relaciones como de pareja de forma más madura, como el tema, esta película que estuvo nominada al Oscar, ¿cómo se llama? ¿Historia de un matrimonio? No la he visto, pero pareciera ser que es muy buena. Yo igual tengo mis películas regalonas que voy como recomendando frente a ciertas temáticas. Recuerdo alguna vez que me tocó un caso súper complejo de una mamá que tuvo a un hijito producto de una violación, ¿no? Y que bien, o sea, lo tuvo, o sea, no tan bien, en verdad, necesitó como harto apoyo, harto apoyo familiar, psicoterapéutico, estuvo con psiquiatra, con psicóloga, porque ahí se tuvo que hacer todo un trabajo como de revinculación de vinculación con este niño. Al principio la paciente le decía, por ejemplo, el niño, después lo llamaba por su nombre y posteriormente pudo como decirle hijo, ¿sí? Es decir, fue un proceso ahí bien duro. Y la verdad es que la paciente anduvo bastante bien, hizo su vida como relativamente como ella la quiso, crió a su hijo, pero pasó un momento de inflexión bien duro, ¿no? Que fue cuando el niño ya estaba más grandecito, tipín 8, y le pregunta a la mamá, mamá, ¿quién es mi papá? ¿Sí? Y eso desencadenó en la paciente, y no es para menos, ¿no? Un cuadro depresivo bien importante. Justamente porque era una pregunta que no tenía respuesta, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, el trabajo psicoterapéutico con la paciente fue como ir construyendo una respuesta, ¿sí? Y por ahí me acuerdo que dentro de todo el trabajo, ¿no? De varias sesiones y todo, pero por ahí yo me acuerdo que le recomiendo una película que a mí al menos me ayuda mucho en este tipo de temáticas. Les puse una muy extrema, como un caso muy extremo, pero también se puede ocupar como en situaciones menos duras. Que esta película que sale, esta película del no sé si la han visto, que sale el Gael Bernal, que es una película chilena, que habla sobre todo el proceso de la campaña del no aquí en Chile. Y más que por razones políticas, en casos en esos casos yo la recomiendo justamente porque la película retrata, ¿no? Cómo frente a estos 15 minutos de pantalla que habían, ¿sí? Aparece una primera propuesta que era como cuántos muertos habían, cuántos detenidos desaparecidos, imágenes de represiones brutales, y llega el periodista y le dice que con eso no van a ganar. No sé si la han visto. Y claro, todos muy molestos, ¿no? Porque efectivamente era parte de la historia, ¿no? Era como, ¿cómo no vamos a mostrar esto si esto fue lo que nos pasó? Es decir, tengo familia desaparecido, exiliado, y él decía, claro, el personaje, el publicista también había sido exiliado, pero él decía, lo que pasa es que si mostramos esto como está, la gente va a tener mucho miedo y no va a querer votar. Y por ahí se arma toda esta campaña del no, que yo creo que ustedes la recuerdan, ¿no? Que es como, tiene un poco de mensajes subliminales, tiene un jingle, ¿verdad? Un jingle que fue súper pegajoso. De hecho, se dice que hasta los que estaban armando la campaña por el sí la tarareaban, ¿sí? Y eso fue pensado el jingle, ¿sí? No,
el publicista dijo, ya, no vamos a poner nada de rock ni nada de cumbia, vamos a hacer un jingle porque los jingles está estudiado que son es lo más pegajoso, ¿sí? Y por eso vamos a decir que... Entonces, lo que hace, lo que se arma y lo que muestra la película es cómo poder decir algo que tiene algo, una historia, de una forma que sea sostenible psíquicamente para que las personas se movilicen, en este caso, a votar, por ejemplo. Entonces, un poquito esa película, al menos a mí, no en casos como muy extremos de no saber qué hacer o de no saber cómo responder, ayuda un poco a pensar que eso hay que construirlo, es decir, hay que crear una respuesta que contenga un pedazo de verdad, pero de tal modo que esa verdad logre ser sostenida psíquicamente por el otro que va a escuchar. ¿Mm? Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo hay que utilizar recursos audiovisuales, ¿no?, en trabajo terapéutico. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza para ayudar a otorgar un sentido a la experiencia del paciente. ¿Mm? Es decir, uno propone una lectura a otra, ¿no? Una lectura alternativa a aquello que el paciente está experimentando, o el usuario. Se dice que... Dígame. Sí. ¿Esas películas nosotros tenemos que verlas para poder recomendarlas o hay algún listado específico que sirva como para terapia? Yo creo, Michelle, que en Google, o sea, si busca en Google puede encontrar, de hecho yo así busqué para el taller que hice de cineterapia, como que te pueden recomendar películas o cortometrajes, pero este en particular del no, yo ese como que lo fui encontrando yo y trabajando yo y viendo cómo si me servía o no, ¿sí? Entonces ahí es como, yo te diría que es como entre un trabajo que uno hace de exploración personal, como es cierto material que uno cree que se puede trabajar metafóricamente, y también uno puede buscar en internet, hay hartas páginas, hay hartos blogs que nos pueden sugerir, ya sea libro o película. Bueno, la experiencia global frente a la bibliografía es muy rica, permite la reflexión o identificación del paciente, de sus problemáticas, puede crear una perspectiva desde la cual los problemas del paciente, con toda su singularidad, puedan dejar de ser vistos como algo estrictamente individual que solo a él le pasa. Acá yo diría que hay como una tensión, ¿no? Porque a veces los pacientes, los usuarios, las personas, puede ser en general, necesitamos sentir que lo que nos pasa no es tan raro, ni tan extraño. Pero a la vez también se forma una tensión porque hay algo de particular en el modo en que yo vivo esta experiencia. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, me pasa a mí en el trabajo quizás con pacientes que han sido víctimas de abuso sexual, que muchas veces comentan, ¿no? Así como, pucha, siento que soy la única a la que le pasó esto. ¿Mm? Entonces ahí es importante un poquito explorar si es que esto que manifiesta le genera malestar y en qué sentido le genera malestar. A veces las personas necesitamos sentir que no estamos solos, que a más gente les pasa lo que a uno le pasa. Pero por otro lado, puede tener limitaciones esto, porque le digo, yo creo que hay como una tensión, hay personas que en tal momento necesitan normalizarlo y otras que no. Entonces, limitación es que el paciente no se sienta escuchado. Entonces ahí me da lo mismo que otros tengan el mismo problema que yo, esto no deja de afectarme. Estas son viñetas reales que yo les traigo, ¿sí? De aciertos y desaciertos en la práctica clínica. Entonces este paciente en particular, recuerdo que él tenía un tema
Tenía una problemática vinculada a su sexualidad, que sentía que le costaba mucho cómo vincularse sexualmente con una mujer, y parece que había un médico, ¿no? Y que el médico le dijo, tranquilo, que no eres solamente, no les voy a contar en específico qué tema era, ¿no? Pero el médico le dice, no, tranquilo, que no eres el único al que le pasa, ¿vale? Y claro, pues el paciente llega muy molesto conmigo y me dice, qué rabia, porque en verdad entiendo lo que me dice el doctor, pero me da lo mismo, porque este problema me aqueja a mí, ¿sí? Me da lo mismo que a otros les pase, porque a mí este problema me aqueja. Entonces, esa es una limitación que puede tener el informar. Además, hay que tener otra precaución, que son con pacientes que puedan ser muy sugestionables, ¿sí? Orientados a lo ganancial. Entonces, por ejemplo, es que yo actúo así contigo porque soy borderline, porque soy limítrofe, ¿vale? O no sé, me acuerdo un paciente que era como bien mal genio, bien hostil y tenía hartos problemas con su familia, que decía, no, es que yo soy así porque tengo, ¿qué diagnóstico tenía ella? Un esquizoafectivo. Y de hecho, y ser hostil con la familia no es un criterio, ¿no? De ese trastorno. Entonces, como ahí hay que tener cuidado, ¿no? Como que no se vaya a utilizar esta información que nosotros podamos entregar para justificar conductas que quizá hay que analizarlas, ¿no? Como antes que justificarlas así sin más. Ya. Esta es otra. Se llama confrontación. Esta técnica es interesante porque no es confrontar, no es retar, no es decir, oye, ¿por qué hiciste esto y lo hiciste mal? Confrontar no es necesariamente decir, oye, dijiste que no consumiste y mira que andé consumiendo, ¿sí? O sea, puede ser, pero ahí les voy a mostrar las particularidades de esta técnica terapéutica. Usualmente se confunde con enfrentarse, así como, no, yo me confronté con tal o cual persona, ¿no? Pero no es lo mismo. La confrontación consiste en presentarle al paciente áreas de información que parecen ser contradictorias o incongruentes. Significa señalarle al paciente aquellos aspectos de la interacción que parecen indicar la presencia de un funcionamiento conflictivo y, por implicancia, representaciones contradictorias de sí mismo y de los objetos. También vinculado quizá a una reducida conciencia de enfermedad. Aquí hay una viñeta, ¿no? Se queja porque su mamá es loca, así decía la persona, ¿no? Que su mamá estaba loca. Usted se queja porque su mamá es loca y grita y está enferma, dice usted, ¿no? Que le hace mal a todos, pero veo que usted también le grita a su madre, e incluso le grita más fuerte. ¿Sí? Esa sería una confrontación. Porque justamente acá era una hija, ¿no? Lo que está... lo que se está poniendo en juego es que la hija dice que la mamá está loca, que está enferma, que grita, que nadie la soporta, pero al decirlo lo dice enfrente de la madre y lo dice gritando, muy fuerte. ¿Sí? Entonces, la confrontación puede ser un tanto provocativa, pero por eso la idea es que hay que tener mucha precaución con el vínculo. La idea es que uno haga las confrontaciones cuando ya hay cierto vínculo instalado con el usuario, con la familia, porque es un poco provocativa esta intervención. Porque en algún punto apunta a que la persona se vea, ¿no? Como que vea qué es lo que está haciendo, ¿no?
También pueden ser elementos que el entrevistador concibe como inapropiados, contradictorios o confusos. ¿Sí? Entonces, usted dice que no le afecta nada de lo que digan, pero cuando lo dice, lo veo llorando, o sea, lo veo angustiado, al parecer le afecta. ¿Sí? Entonces, la confrontación, la idea es que nosotros podamos hilar aspectos que suenan contradictorios, ya sea a nivel discursivo o ya sea entre el discurso y lo no verbal, como el caso de la viñeta de acá. En lo verbal la persona dice, no me afecta lo que me digan, pero lo dice llorando en lo no verbal. Entonces ahí podemos, ¿verdad?, devolver esto. También el entrevistador puede relacionar aspectos del aquí y de la ahora, de la interacción con problemas similares en otras áreas. Hasta acá, preguntas, comentarios. Profe, ¿cómo se trabajaría en este caso cuando uno, ya sea como terapeuta o a veces amigo nomás, solamente le dice a una persona cómo es o cómo está actuando, y en este caso la otra persona es relativo porque puede tomar una actitud negativa frente a lo que uno le dice cuando uno generalmente le dice la verdad o lo que piensa directamente? Cuando la otra persona no quiere asumir lo que uno le está diciendo, por ejemplo, y reacciona negativamente o se distancia, ¿de qué forma uno puede trabajar ese tipo de actitudes frente a cuando uno le dice ciertas cosas a la persona, que en el caso es señalamiento, confrontación o ser directo solamente? Francisco, yo dividiría la respuesta que te voy a dar en dos líneas generales. La primera es que justamente para lo que estás proponiendo, ¿no?, hay que considerar como en qué contexto hacer la confrontación. Entonces, claro, considerar el vínculo, considerar si hay alianza terapéutica, considerar el proceso en el que está el paciente, porque justamente tienes razón, la confrontación es una intervención tan provocativa que puede hacer que la otra persona se moleste, sí, efectivamente. Entonces yo te diría, por un lado, como el tema de consideraciones que tenemos que tener a la hora de hacer esta intervención. El timing, la alianza, el vínculo, y también otras consideraciones, Francisco, por ejemplo, el tono de voz. ¿Sí? El tono de voz que uno ocupe también es relevante en este tipo de intervención. Y por otro lado está qué hacemos con la respuesta. Si nosotros consideramos estos elementos antes conversados, ¿no?, puede ser que disminuya la probabilidad que la persona se moleste. Ahora bien, no podemos ninguna intervención, en verdad ninguna, ni siquiera clarificar, nos permite como hacer un pronóstico de qué va a pasar cuando clarificamos, qué va a pasar cuando informamos, o bien qué va a pasar cuando confrontamos. Entonces ahí yo creo, Francisco, es súper importante cómo nosotros manejamos la molestia que manifieste el usuario o la usuaria. Sí, como dice usted, depende del contexto, la forma, qué sé yo, pero claro, porque cuando uno le dice a una persona ciertas cosas que en el fondo son la verdad, o como la otra persona está actuando, por ejemplo, la mayoría se molesta. En este caso, por ejemplo, en un tratamiento, la idea sería seguir trabajando en ello o citarlo nuevamente, exclusivamente para poder trabajar en eso, porque se molestó, qué sé yo, o realmente si se molestó es porque se sintió identificado. Generalmente es como dicen el dicho, la verdad duele. Claro. Sí, ahí
¿Sabes qué, Francisco? Yo creo que ahora que lo dice, como que nos da un buen indicador de cómo la persona maneja aquellos aspectos que le molestan. Mira, porque a veces uno se molesta y adopta una actitud más condescendiente, ¿no? Así como ya, sí, sí, demás. Y no voy a la siguiente sesión, por ejemplo. ¿Sí? Otra alternativa es decirle a la persona, al terapeuta, oye, ¿sabes qué? Me molestó lo que me dijiste, me incomoda, como que igual me da lata, porque, ¿sí? Y otra forma es molestarme, así heavy, ¿no? Así como expresarlo quizá de una forma más, decirle quizá, oye, ¿qué te crees tú? ¿Qué me estás diciendo esto? ¿Mm? Entonces ahí va a ser bien interesante que nosotros evaluemos cómo maneja la molestia también el usuario o la usuaria. ¿Mm? Pero, Claro, dígame. porque generalmente un paciente con problemas de consumo ya tiene hartos problemas encima, entonces uno cuando trata de explicarle ciertas cosas o de decirle más o menos cómo es la persona, al final terminan explotando. Claro. Por eso ahí hay que tener estos recuerdos, como de en qué condiciones es la confrontación. Y yo te diría, Francisco, especial atención como en el tono de voz en el que uno lo dice. Porque hay tonos que pueden ser como muy, como que pueden sonar más prejuiciosos y otros tonos que pueden sonar, por ejemplo, más ingenuos, más como, oye, me queda esta duda, ¿no? Como te veo llorando y me dices que no es importante, po. Chuta, como que cuando uno llora es como porque te afecta, ¿no? Entonces depende mucho cómo uno articula la confrontación. Es más o menos similar, Francisco, a cuando hablábamos de cómo formular las preguntas. Como que tenemos que buscar cómo articulamos esta confrontación para que sea lo menos amenazante posible. Ya, profe, gracias por su comentario. No, está súper buena la pregunta, es que es una técnica que es compleja. Y es complejo a veces recibir el impacto de... Yo en lo personal no he tenido tan mala experiencia en la confrontación, pero justamente porque soy muy precavida de esperar, como en qué momento hacerla. Generalmente yo me muevo mucho con la clarificación y con el señalamiento. Y ya cuando hay como un vínculo más firme, ahí recién me atrevo a hacer confrontaciones. Prefiero no apresurarme mucho con esta técnica. Bueno, se utiliza... Sí. Dígame. Disculpe, profe. Sí, es que eso va a depender, porque si el paciente, por ejemplo, en la primera entrevista se desahoga y habla un montón de cosas, no sé, privadas, personales o de la familia, qué sé yo, el tema podría dar para eso también. O sea, incluso la primera conversación podría dar para eso. No solamente va a tener que pasar un tiempo o vamos a tener que tener un vínculo ya como para poder llegar a eso. Entonces, si es la primera entrevista, puede llegar a pasar eso, es más complejo, porque uno no conoce a la persona realmente, no sabe cómo reaccionar, uno no se puede complicar en las cosas que uno le dice, o que le puede decir, qué debe decirle, qué no debe decirle, qué sé yo. Sí, toda la razón. Como que en la primera sesión ya tenemos material para confrontar, ¿no? Claro, ahí yo lo que les sugiero es que lo escriban, vayan tomando notas. Entonces quizás cuando hay más vínculo, ustedes pueden decir, no sé, pues si vuelve a aparecer la temática, le dice, oye, ¿sabes qué? Me acuerdo que en la primera sesión, por ejemplo, me habías dicho que, estoy jugando Francisco, que tu pareja era todo para ti. Y ahora dices como que en verdad no te estoy jugando, no, como que no te sirve, que no estás ni ahí con él o con ella, qué sé yo. ¿Cómo podemos como comprender, ¿no? Esto, de que al comienzo, al menos la primera entrevista es que te conocí, tú decías que era todo para ti y ahora señala esto otro. Entonces, yo lo que les sugiero es que si sale material en la primera sesión, que ustedes tienen muchas ganas de confrontar, pero como todavía no es el tiempo, vayan anotándolo. Anótenlo y si aparece nuevamente la temática, una vez que ya haya vínculo, que ya esté establecida la alianza terapéutica, ¿verdad?
ahí lo puedan ocupar ese material que en algún punto ustedes visualizaron al comienzo, pero evalúan que al comienzo podría ser un poquito rudo hacer este tipo de intervenciones. Pero, profe, en el otro caso también podría ser un problema no ahondar en algún tema en específico que el paciente esté conversando en la primera sesión o en la cuarta, quinta, da lo mismo. Porque a lo mejor el paciente que está contando un tema en particular le afecta y sabe que le afecta, por lo tanto, si uno no le hace preguntas o no ahonda en eso, al final el usuario termina como perdiendo la motivación de uno como terapeuta, porque no después dice, no sé, sale de la terapia y dice, este ni siquiera me preguntó por esto, no quiso ni saber de lo que le estaba hablando o de un tema en particular. Es que entonces, Francisco, estás confundiendo la confrontación con el preguntar. Porque no es lo mismo. Efectivamente, nosotros tenemos que ir preguntando, que no es lo mismo a confrontar, que una técnica en particular. Sí, no, lo primero que le hablé era en relación a la confrontación. Ahora estoy hablando de otros temas en cuanto a temas de entrevistas, por ejemplo. Claro. Sí. Efectivamente, sí, pues, tenemos que preguntar, tenemos que conocer bien al paciente, de todas maneras. Sí. Bueno, la confrontación sirve para movilizar al paciente. Apunta a aquello que se llama implicancia subjetiva, ¿sí? A decirle, bueno, esto que le pasa y que le aqueja tiene mucha relación con usted. Difícil. ¿Sí? Entonces, la confrontación como técnica es muy buena para movilizar al paciente, porque justamente apunta a que el paciente tiene que ver con este problema o con aquello que lo aqueja. En ese sentido, es muy provechosa la confrontación. ¿Sí? Se dirige la atención del paciente hacia situaciones conflictivas o alternativas que puede pasar por alto. Se focaliza en determinadas circunstancias que quizás merecen una reflexión más detenida. Promueve un estudio más preciso de las propias actitudes hacia sí mismo, hacia los otros, o en diversas situaciones contextuales. Pero las limitaciones es que, como ya veníamos diciendo, ¿no? Es importante considerar el vínculo terapéutico, si no, puede desembocar en el abandono del tratamiento. Ese es el rollo, por eso es una técnica que hay que ocupar con mucho cuidado. Profe, consulta. Dígame. La idea de la confrontación sería que el paciente, el usuario, se enfoque en un autoanálisis. Sí, tal cual. Ya, ok. Súper bien, eso es, porque piensa que como que en información nosotros como que le damos el análisis, por así decirlo, ¿no? Es como que nosotros le proponemos una lectura en el informar, que era la técnica anterior. Acá en confrontar es eso, es que nosotros promovemos que el paciente se responda a sí mismo. Y que se vaya con la tarea o el trabajo de autoanalizarse o reflexionar sobre lo que él mismo hace o dice y no se condice con sus actitudes, por ejemplo. Por ejemplo, súper bien. Yo creo que apuntaste algo que es muy relevante en la confrontación. Sí, tal cual. Tal cual. Y de hecho, efectivamente tú la puedes dejar como tarea, como te parece, que lo vayas pensando durante la semana y lo vamos conversando después. Requiere tacto y paciencia. Requiere tacto y paciencia. Nos dan ganas, así como dice Francisco, a veces en la primera sesión nos dan unas ganas pero si me está diciendo A y me dice B respecto a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es entonces? Nos dan ganas, pero tacto y paciencia. Porque la confrontación no es una forma agresiva, ni tampoco es una maniobra para polarizar la relación con el paciente, ¿sí? Y por ahí es súper importante que ustedes vayan explorando las entonaciones con las cuales lo van haciendo.
o con qué expresiones marcan lo contradictorio. Usted me dice que, por ejemplo, que para usted, no sé, esta persona no significa nada en su vida, que no le importa, pero cada vez que esta persona lo llama, usted, por lo que me cuenta, ¿no?, acude inmediatamente a buscarlo o a buscarla. Pareciera ser que algún nivel de importancia tendrá para usted, que siempre acude cuando lo llama. Entonces ahí depende mucho la entonación que uno ocupa, las palabras que ocupa, ¿sí? Señalamientos. Esto se ocupa mucho en la terapia, en espacios terapéuticos, ¿sí? Y la idea del señalamiento es recortar eslabones de una experiencia. Entonces uno puede decir, primero usted recibió esa noticia y luego, sin saber por qué, empezó a sentirse deprimida. Miren qué cortita la intervención, uno ve como que no fuera cosa mucha, ¿sí? Pero justamente imagínense que el paciente habló 40 minutos. Es que yo no sé por qué la paciente en este caso, porque no sé por qué me siento mal, es que yo no entiendo, porque mire esto otro, entonces nosotros delimitamos, ¿no? No explicamos por qué se siente mal. Ojo en eso, le mostramos cuando notó un cambio. Por eso primero usted recibió esa noticia y luego, como usted bien señala, sin saber por qué, se empezó a sentir deprimida. Es decir, pareciera ser que hay algo de esta noticia que tiene un efecto particular en ti. Y ahí dejamos que la persona interprete eso. ¿Sí? Que de esa noticia pudo haberle dejado, ¿verdad?, este estado anímico más disfórico, más deprimido. También pueden llamar la atención en componentes significativos de la experiencia que usualmente pueden ser pasados por alto. Entonces aquí hay otra viñeta. Fíjese en qué momento decidió llamarla. Justo cuando sentía una fuerte sensación de soledad. Como ven, el señalamiento nosotros no interpretamos. Lo único que hacemos es como mostrar partes de la experiencia que están asociadas. Eso se hace en el señalamiento. Mire qué interesante, usted refirió sentirse muy solo ese sábado en la noche. Sintió que no tenía amigos, sintió que, no sé, sintió el peso de no hablar con su hermano hace tiempo y decidió llamar a su expareja, de la cual le costó tanto terminar esta relación. Estoy jugando, estoy poniéndole más pino al asunto. Profe, Dígame. profe, Sí, esto sí. este tema se basa en hacer o mostrar o indicar emociones frente a un relato, por ejemplo. Sí, tal cual. Tal cual, sí. Sí, es como mostrarle quizás a pacientes que tienen menos como capacidad de poder identificar sus emociones, como que exactamente esta intervención va orientada para allá. Uno no le dice, oye, tienes pena, oye, tienes rabia, oye, tienes pena por esto, no, es como que tú le muestras para que el paciente se interrogue. Oye, sí, cuando recibí esa noticia, ¿qué la noticia me dio pena? No sé. Y ese no sé es muy importante. Claro, luego de que el usuario en este caso se dé cuenta de las emociones o la causa emocional de por qué hace determinada cosa, luego de eso es donde se puede ahondar en el por qué llegó o llega a esa situación, a sentir esas emociones y a realizar las actitudes que Sí. tiene, por ejemplo. Perfecto, sí, tal cual.
tal cual. También puede mostrar relaciones peculiares. Entonces aquí otra viñeta. Ha ocurrido ya varias veces que surge acá el tema de sus relaciones sexuales y usted nota enseguida que se le pone la mente en blanco y que ya no puede recordar. Entonces, en esta viñeta, el señalamiento es que cuando aparece esta temática, la persona siente que su mente se va en blanco. Y justamente como nos comenta Francisco, la idea es mostrar esta relación para que la persona se pueda interrogar. Chuta, ¿por qué? Uy, ¿cierto? ¿Por qué me pasará esto? Oigan, en el ideal, a veces uno señala y el paciente ni lo pesca, ¿no? Es como en ese quiero bajar como la expectativa, porque a veces uno, oye, estas técnicas son súper interesantes, a mí al menos me encantan, pero y uno las puede ocupar en distintos espacios con los pacientes, pero efectivamente, no es que siempre obtengamos la respuesta que queremos, ¿no? O alcancemos el objetivo previsto. Y eso también nos da cuenta del proceso en el que está el paciente. Eso es lo interesante. Si no nos resulta la intervención o el objetivo de la intervención, no importa, porque nos da otro tipo de información. Por ejemplo, que quizá el paciente aún no está preparado para pensar estas líneas, estas causalidades. Quizá está en un momento donde en verdad solo lo que necesita es hablar y desahogarse. Y está bien, porque es parte del proceso en el que está. ¿Sí? Entonces, para que no se sientan mal si es que no resultan, ¿sí? Es como, siempre les van a dar información. Bueno, por lo mismo, cada señalamiento se transforma en un verdadero test global del momento que atraviesa el paciente en su proceso terapéutico. Revela la capacidad de insight, muestra sus recursos intelectuales, ¿no? La capacidad de abstracción, de establecer relaciones, versus quizá un pensamiento más concreto. Muestra el papel de los mecanismos defensivos, ¿no? Si es que el paciente está muy inhibido, si es que está, por ejemplo, en negación. Si está en negación, ustedes pueden ocupar cualquiera de las técnicas que hemos hablado y el paciente va a seguir en su posición, ¿sí? Entonces nos devela también del momento en el que está el paciente. O quizás el paciente tiende mucho a racionalizar, como a dar explicaciones muy intelectuales, ¿no? Cuando justamente, como bien señala Francisco, esta intervención apunta mucho a lo afectivo. ¿Mm? Y también nos puede dar algunas luces sobre la situación transferencial, ¿sí? Es decir, si el paciente está cooperativo o más bien se siente como un poco perseguido o a la defensiva, porque nos puede responder, bueno, ¿y a qué se refiere con eso? También es una posibilidad, po. Entonces, cuando utilizamos el señalamiento, lo utilizamos para estimular el desarrollo de una nueva forma de percibir la propia experiencia. Estimula que el paciente, el usuario, puede interpretarse a partir de estos elementos que ustedes van recortando de su experiencia. Es decir, es un llamado a la autocomprensión. Aquí hay otra viñeta. Usted llega, la encuentra distante, de mal humor. Usted se pone cariñoso y la busca. Al rato, a ella se le pasa. Se le acerca cariñosamente y usted la ataca. Todo esto según lo que nos refiere el paciente, por eso necesitamos harta información antes de hacer este tipo de intervenciones. Y ahí uno puede preguntar, ¿qué piensa de este vaivén? ¿Cómo lo entendería usted? Entonces, invitan a un acuerdo básico sobre los datos que se van a interpretar, una oportunidad de modificar estos datos. Por ejemplo, si yo digo esto, el paciente me puede decir, no es que yo la ataque, ¿no? O sea, yo sé que dije que la atacaba, pero no, es como que en verdad me pongo distante nomás.
Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Y cómo se pone distante? ¿Qué hace? ¿Mm? ¿Qué limitaciones tiene esta técnica? Es que en pacientes que están más a la defensiva o están algo más paranoides, pueden interpretarlo de forma un poquito amenazante. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se refiere con eso? Eso pues, estimadas y estimados, hasta acá, de lo que llevamos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir? Profe, aló. Lo escucho, cuénteme. Hola, antes que nada, hola, profe. Mire, Hola, dígame. así como anécdota, nos pasó con el tema de la crisis sanitaria, ¿ya? Mm, Con los tipos de intervenciones que estábamos llevando, ¿vale? ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos que subir a sistemas tipos de intervención, ya sea individual, familiar, comunitaria. Dentro de ¿Ya? esos tipos de intervención, nosotros no contamos con una paramétrica que diga, no sé, joven, la familia, joven o quien fuera, está con COVID-19. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pasó? Que tuvimos como, no de parte de nosotros de negligencia, sino que nosotros subimos una intervención tipo de profundización diagnóstica, por ejemplo, y la subimos como que supimos que una de las familiares del chico tenía COVID-19. Entonces, ¿qué nos pasó? Eso, no saber enfrentar el tipo de intervención que nosotros totalmente desconocíamos que subir. Ajá. Entonces, nos pasa mucho en este trabajo de Sename, el tema del tipo de intervención es bien raro, o sea, es bien raro para subir una intervención en todo sentido. Las paramétricas no se entienden muchas veces, los objetivos que uno tiene que subir a la sistema no pegan ni juntan con lo que Mira, nosotros redactamos. ¿cómo lo fueron resolviendo, Jorge? Bueno, la única forma era no subir más del COVID-19 al sistema, pero sí guardando informes de intervención, los registros, imprimirlo y guardarlo, Ah, ante cualquier información. oye, perfecto, súper. Gracias, Jorge. ¿Ya? ¿Alguien más que nos quiera comentar? Si es que le ha pasado, si es que han hecho alguna de estas intervenciones, quizás. ¿Qué experiencias tienen haciéndolas? ¿Cómo les ha resultado? Ya pues, entonces lo dejamos hasta acá. Antes, eso sí, les quiero mostrar en el aula, para que todos tengan ahí, espérenme. Ya, está aquí la introducción, está el PPT de la primera clase, la clase 1. Aquí está lo que vimos el sábado pasado. Aquí está la entrevista clínica. ¿Sí? La clase número 4 y parte de lo que vimos el jueves, el PPT. Le acabo de subir el PPT de intervención grupal, el video del circo de las mariposas, y también les subí 2 libros que son sobre dinámicas grupales, para que vayan apoyándose en ellos para la intervención grupal que tienen que hacer. ¿Vale?
Comentarles, esta intervención grupal es en 2 semanas más. Recuerden, los grupos que no me han enviado, quienes van a hacer las intervenciones, avísenme entre hoy día y el martes. Les voy a pedir que en caso que no tengan problemas con la cámara, que me lo pueden avisar, no hay problemas, es algo que ha pasado, ¿sí? Es como, entonces, si de aquí a esas 2 semanas no se resuelve el tema de la cámara, no hay problema, me escriben y yo lo voy a considerar, ¿sí? No se va a rebajar nada en la presentación. Lo que sí les voy a sugerir es que busquen un modo, pero si no, no nomás, ¿ya? Entonces ahí me cuentan. Es importante que para los días de la intervención grupal estén todos los estudiantes y también en caso que les pase algo, que tengan algún problema, también me lo van avisando, pues. ¿Ya? Mientras me avisen y está al tanto, ¿no? No hay problema. Eso. ¿Tienen alguna pregunta con la materia que revisamos hoy o con la primera evaluación que tienen que hacer? Profe, si hay alguna duda, uno le puede escribir a su correo. Por supuesto que sí, Alejandro. Escríbeme y yo ahí el martes le voy resolviendo las dudas. O me escriban durante la semana y yo en clase le voy resolviendo las dudas, ¿ya? Pero escríbanme Ya, nomás. profe. Listo, muchas gracias. Sí. Ya, pues que estén bien, que descansen. Gracias, profe, igual usted. Un abrazo grande. Si tienen dudas,